Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Entonces, ahí ya estamos con la pantalla compartida. Entonces, el título o el tema de hoy sería Fenómenos y desastres naturales. Yo creo que es muy importante conocer estos temas porque al final nuestro país, o en sí, si hablamos más un poco específico, San Marcos o los municipios de San Marcos o otras regiones de acá de Guatemala, pues tienen la frecuencia de tener este tipo de fenómenos, ¿verdad? Aquí en San Marcos lo que comúnmente se da es los temblores, ¿verdad? Los sismos, que nosotros le decimos temblores, y en algunos casos pues se llega a dar un terremoto, como el que se dio hace como 7 años. Entonces, es muy importante conocer. Entonces, vamos a hablar de lo que es fenómenos naturales. Tal vez una característica de este tema sería que son manifestaciones de la dinámica terrestre. Es decir, de que hay movimiento de la Tierra y por lo tanto suceden este tipo de fenómenos naturales. También dice que el proceso o los procesos son de origen natural. Entonces esto pues es natural, se tiene que dar por lo general para liberar energía. Más adelante voy a explicar por qué estoy diciendo el término energía o liberar energía. Y dice, a veces, o bueno, en algunas ocasiones, ocasiona catástrofes graves, es decir, de que pues, llega a perjudicar a las siembras o también llega a perjudicar a las mismas personas. Entonces, vamos a hablar de lo que es también fenómenos más frecuentes. ¿Cuáles son los fenómenos naturales que se dan con más frecuencia? Y tenemos, por ejemplo, los terremotos y tsunamis. También tenemos los volcanes, las inundaciones, las sequías y los incendios forestales. Tenemos 5 fenómenos que se dan con mucha frecuencia en nuestra región o en la mayoría de las regiones del planeta Tierra. Entonces vamos a empezar hablando de lo que es el terremotos o tsunamis. Dice que los terremotos son movimientos bruscos de la corteza terrestre causados por la dinámica interna del planeta. Es decir, de que cuando surge un terremoto es porque hay movimiento interno. Para entender lo que es el terremoto, pues vamos a dar una breve explicación de algún otro tema que quizá lo miraron en otros grados pasados y si no, pues lo van a ver ahorita. También dice acá, la mayoría es originaria en zonas donde se produce el contacto entre 2 placas tectónicas, pero el efecto puede ser en lugares bastante alejados. También voy a explicar lo que es esto que menciona acá, que son las placas tectónicas. Entonces, para entender bien lo de los terremotos, voy a explicar unos temas que a continuación se nos presentan. Por ejemplo, aquí dice conocimiento previo. Esto ya no viene pues relacionado al tema, pero yo decidí integrarlo o agregarlo para que ustedes puedan entender bien cómo es que se da este fenómeno natural de lo que es los terremotos y también el tsunami. El tsunami prácticamente es un terremoto, solo que esto ocurre debajo del agua. Pero al final es la misma causa, ¿verdad? Entonces, para hablar un poco de conocimiento previo, tenemos que decir que la Tierra está formada por 3 capas fundamentales, que son el núcleo, el manto y la corteza. Esas son las 3 capas fundamentales de la Tierra. Dice que el núcleo interno es sólido y muy denso. El núcleo externo es líquido y está compuesto por metales de hierro y níquel fundidos. El manto es una capa sólida compuesta por diversas rocas. Entre el manto y la corteza terrestre hay una capa parcialmente fundida llamada astenosfera, en donde se cree que flotan las placas en las que están quebradas la corteza terrestre, llamadas placas tectónicas. Para entenderlo un poquito más, lo que acabo de leer, vamos a guiarnos de esta imagen. Con la imagen creo que ya va a ser más entendible lo que estoy diciendo.
Entonces aquí tenemos la estructura de la Tierra. Esta capa superficial o la capa que nosotros miramos acá, que está de azul y que forman los continentes, esa capa sería la corteza terrestre, es decir, la capa más externa, donde prácticamente nosotros estamos ahorita parados o donde tenemos agregadas las cosas. El manto es esta capa color como anaranjada que miramos acá, ese sería el manto. Y tenemos el núcleo que está más interno en la Tierra, ¿verdad? Que está en el centro de la Tierra, que sería este color como rosado pálido, ¿verdad? Entonces, corteza es lo que está exteriormente, el manto es lo que está en medio, y también tenemos el núcleo, que es esto, es color como anaranjado, y el núcleo interno, que sería esto rosado. Estas capas que tenemos acá son estáticas, es decir, que no tienen movimiento. Ahora, las capas dinámicas, cuando hablamos de dinámico, es de que tiene movimiento, que está teniendo una interacción. Entonces, tenemos la litosfera, que está que está por debajo, digámoslo así, por debajo de la corteza. La astenosfera, que está abajo de la litosfera, que está un poco abajo de la litosfera. La mesosfera, que está más abajo. El núcleo externo, digamos, todo esto que estoy señalando acá con el cursor es el núcleo, esto que es el núcleo. Pero el núcleo está dividido en externo, que sería esta parte como anaranjada, y núcleo interno, que sería lo que está pues mucho más adentro. Y al final todo esto sería lo que es el núcleo. Entonces, aquí, en todo esto, dice que prácticamente la Tierra, por decirlo así, la Tierra es una como bola grande de fuego, así interiormente. Esto debido a que hay, digamos, aquí en el interior de la Tierra hay un material que se llama magma. El magma prácticamente es roca fundida de diferentes materiales, ¿verdad? Por ejemplo, hierro, no me recuerdo, pero son derretir lo que es rocas, ¿verdad? O minerales. Puede derretir sin ningún problema, pues, aceros, hierros. Entonces, no sé si me logran escuchar ahí o ver bien, porque creo que la señal de mi internet está fallando un poco. Dice, ¿qué produce el movimiento de la Tierra? Dice, como ya habíamos hablado anteriormente, que los terremotos se dan a través del choque de placas tectónicas se llaman, que los choques pueden ser, por ejemplo, pueden ser que se pegan, ¿verdad? Y a través de eso, pues generan unas ondas de movimiento, y eso genera, pues, movimiento en toda la Tierra. O puede ser a través de la fricción también, que puede ser, por ejemplo, de esta manera. No sé si, por ejemplo, así, de esta manera, las placas pueden ser de esta manera, o también que choquen entre sí. O también se puede dar el caso contrario, que también se vayan alejando. Entonces, ¿pero por qué sucede esto? ¿Cómo se produce el movimiento de la Tierra? Dice, es producido por una acción dinámica llamada convección. Convección se llama al movimiento que se genera debajo de la Tierra. Claro, nosotros no lo percibimos como tal, pero sí sucede. ¿Y cómo es que sucede esto? Digamos, acá tenemos la placa de la Tierra. Acá tenemos la placa de la Tierra, esta que tenemos acá y esta también. Pero estas flechas que tengo ya acá están en forma circular. ¿Qué significa? Digamos que si nosotros tuviéramos la oportunidad de tener acceso a lo profundo de la Tierra, al centro de la Tierra, cada vez que nosotros nos vayamos acercando más al centro de la Tierra, cada vez va aumentando más la temperatura, es decir,
va a haber mucho más calor. En la parte, digamos, de la corteza terrestre, que ya les mostré con la imagen cuál es la corteza terrestre, ahí es un poco más frío, ¿verdad? La temperatura no es tan caliente, por eso nosotros no es que sintamos la tierra caliente, ¿verdad? Sino prácticamente solo, no tiene, o en todo caso es helada, ¿verdad? Si se logra calentar es por los rayos del sol, pero el caso es de que la tierra desde el centro es más caliente, ya ahí va disminuyendo, ¿verdad? Entre más nos acerquemos a la corteza, va a tener, pues, va a ir perdiendo su calor interno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, digamos, todo el calor es energía. ¿Y cómo se puede transformar el calor en energía? Un ejemplo para que ustedes me puedan entender un poquito más, yo considero que todos han visto cómo funciona una olla de presión, la que utilizan las madres ahí en la cocina para calentar o echar los frijolitos, ¿verdad? Lo que ellos hacen es de que, o la olla de presión lo que hace es de que a través del calor se genera energía. ¿Y cómo? Por medio del vapor. Todo eso pues genera energía. Y esa energía, ¿cómo se representa? En la olla de presión, ¿cómo se representa? Se va a representar que, digamos, el vapor genera una presión, es decir, de que si la tapadera no está bien sujeta, lo que va a hacer es empujar la tapadera y salir volando. Es por eso que las ollas de presión tienen como unos sujetadores a los lados para que que la presión que está dentro, generada por el mismo calor, no la aviente, digamos, no aviente la tapadera. Entonces, esa es una energía. En la Tierra pasa algo similar. ¿Qué es lo que pasa en la Tierra? Que todo ese calor que está dentro de la Tierra genera una presión, pero que a medida que va avanzando hacia arriba, lo que va a hacer es que se va a ir enfriando. Entonces, aquí tenemos que dice ascenso de material caliente. Entonces, aquí está subiendo como un tipo de energía, o sea, vapor, ¿verdad? Caliente. Y a medida de que va llegando a la superficie o va llegando a la parte de la capa de la Tierra más externa, se va enfriando. Entonces, ¿qué genera? Genera como que si topara en la Tierra y claro, el vapor tiene que buscar lado, ¿verdad? Entonces, es que hace este como movimiento. Entonces, viene aquí caliente, caliente, se enfría y gira otra vez y vuelve, es como un ciclo, ¿verdad? Sube así caliente, busca a su lado, se enfría, vuelve a bajar y cuando baja se vuelve a calentar y sube, se vuelve a enfriar y así. Entonces, este movimiento circular es lo que hace que se muevan las placas, es lo que se hace que las placas pues se puedan mover, se puedan desplazar y esto es lo que genera. Aquí tenemos otra imagen donde tenemos que aquí, digamos, esta energía que es producida por el mismo calor de la Tierra o por la misma alta temperatura de la Tierra, sube, por eso miramos aquí las flechas, sube y cuando el vapor, digamos, o toda esa energía caliente quiere buscar lado, pues se va enfriando y busca su camino y vuelve a retornar y se vuelve un ciclo circular. Entonces, es por eso que se empiezan a mover. Tal vez si ustedes pusieran una hoja de papel sobre un estanque de agua y ustedes movieran el agua, lo que va a hacer es que el papel se va a empezar a mover, ¿verdad? En el agua o se va a empezar a desplazar en el agua. Algo así pasa, pero hablando con la Tierra. Entonces, ese cambio o esa energía generada por calor hace que esto, pues, las placas se puedan mover. ¿Alguna duda con lo que he dicho? ¿Con esto tienen dudas? Si no les quedó claro esto, entonces se los explico. ¿Dudas? Para pasar al siguiente tema. ¿Dudas o algo que ustedes se quedaron pensando en algo o tienen duda de algo? Pues pueden comentarlo, ¿verdad? Si no tienen dudas, entonces vamos a seguir. Entonces, las placas tectónicas. Dice, son fragmentos de litosfera. Entonces, habíamos dicho que la litosfera está por debajo, prácticamente, está por debajo de lo que es la corteza terrestre. La corteza terrestre es la que nosotros miramos, o sea, la que tenemos más externa. La litosfera sería la parte que está un poco más abajo, ¿verdad? Entonces dice, las placas tectónicas son fragmentos de litosfera, o sea, son porciones formadas por la corteza terrestre y el manto superior. ¿Por qué dice manto superior?
El manto es esta parte anaranjada, pero el manto también se divide en exterior e inferior. El exterior es el que está más cerca de la corteza terrestre y el inferior es el que está por debajo, más cerca del núcleo, digamos. Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, dice, las zonas de contacto entre las placas se llaman límites. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver cómo son las placas tectónicas desde un punto de vista de planta, es decir, desde lo alto, si pudiéramos tener la posibilidad de ir al espacio y ver cómo se ve, sería de esta manera. Las placas tectónicas están formadas, son como rajaduras, digámoslo así, son rajaduras que se pueden apreciar de esta manera. Entonces acá tenemos estas, aquí hay una placa, esta placa se llama placa pacífica porque se encuentra de este lado, placa norteamericana porque está del lado de los Estados Unidos, y placa de Nazca que está de este otro lado, placa sudamericana tenemos de este otro lado. Entonces todo esto está, pues prácticamente las placas tectónicas, si lo queremos ver de otra manera, son como que agrietamientos que hay en la Tierra, solo que debajo de la corteza, ¿verdad? Entonces eso hace que nosotros no podamos apreciar las rajaduras acá. En algunos lugares o regiones sí se pueden apreciar. Ahorita les voy a explicar por qué. Y aquí tenemos pues estas rajaduras que tiene toda la Tierra, que serían las placas tectónicas. Entonces, como les decía, de una olla de presión. En la olla de presión hay como que unos orificios donde tiene la oportunidad de liberar todo ese vapor, es decir, toda esa energía. Pues la Tierra necesita liberar esa energía también. Por eso es necesario que existan los movimientos o los sismos para que se libere esa energía. Entonces, por eso es necesario. Claro, no es beneficioso porque hace muchos estragos acá, por ejemplo, se botan edificios, casas, las personas salen afectadas, pero sí realmente es necesario. Si no fuera así, creo que la Tierra sería una bomba de tiempo. Si no se pudiera liberar esa energía, es como que, por eso les daba el ejemplo de la olla de presión, es como que si ustedes dejaran la olla de presión encendida todo el día ahí, y va a llegar a un punto donde va a estallar, o si no tuviera escape de vapor esa olla de presión, va a estallar la olla, porque ese vapor va a querer liberarse, pero no va a tener dónde salir. Entonces, lo que va a hacer es va a estallar. Entonces la Tierra, si no tiene esa liberación de energía, pues puede producir cosas más catastróficas. Entonces, dice los 3 tipos de movimientos de los límites, es decir, estas líneas que están formadas de las placas tectónicas son límites. Entonces dice que esos límites, dice que son divergentes cuando se separan, convergentes cuando chocan y transformantes cuando se deslizan produciendo una intensa fricción. Entonces acá tengo una imagen. Por ejemplo, movimiento divergente es cuando se separa. Cuando se separa la Tierra, digámoslo así. Pero el movimiento relativamente es muy pequeño. Dice que se separa como 3 centímetros por año. ¿Y dónde se logra apreciar esto? Se logra apreciar, por ejemplo, cuando hay hendiduras en la Tierra o hay un estrecho. Eso es cuando se separa. Entonces hay lugares donde sí se logra apreciar bien todo este fenómeno. Y movimiento convergente es cuando chocan las placas, cuando chocan, y a través de esto pues se forman las cordilleras, es decir, se forman las montañas o todo eso. Por eso es de que las montañas son así como picuditas, porque surge del choque, y ese choque pues amontona, digámoslo así, amontona la tierra con las piedras y forman las montañas. Y también tenemos el movimiento deslizante, que es cuando se producen los terremotos, ¿verdad? Aquí le llaman la falla. Ustedes no sé si han visto o han escuchado por lo menos esa película que se llama La falla de San Andrés, o algo así es la cosa. Es prácticamente un deslizamiento y se hizo una grieta enorme que
que de una vez quedó como que evidenciada de este tipo de movimiento. Aquí tenemos otro, bueno, estos serían los tipos de movimientos de las placas, ¿verdad? Este sería el movimiento divergente cuando se separan, movimiento convergente cuando chocan y movimiento transformantes cuando se deslizan nada más. Entonces, cuando hay terremotos, el tipo de movimiento que sucede es transformante. Es el tercero. Es cuando hay un terremoto, pues sucede este tipo de movimiento. Ahora entonces, concluyamos y definamos esta pregunta. Entonces dice, ¿cómo se originan los terremotos? Dice, se origina por la energía acumulada a lo largo de algunos límites en la corteza, debido a la fricción producida de las colisiones continentales o límites transformantes. Lo que yo les decía, ¿verdad? Que los terremotos al final son provocados por la liberación de energía que está dentro de la Tierra y que este movimiento es transformante, es decir, de forma de fricción, que las placas se friccionan nada más y a través de eso pues se dan los terremotos. Cuando es convergente es prácticamente, también hay un sismo, pero aquí se logran formar lo que son las montañas. O cuando es divergente pues se hacen los estrechos, ¿verdad? Los abismos, digámoslo así. Entonces, cuando es divergente, ¿verdad? Cuando se separan. Eso sería entonces la conclusión de cómo se originan los terremotos. Vamos a leerlo otra vez. Se origina por la energía acumulada a lo largo de algunos límites. Había dicho que los límites son prácticamente donde están las rajaduras en la corteza, hablando de la corteza terrestre, ¿verdad? La capa superior, debido a la fricción producida de las colisiones continentales o límites transformantes, que ya les expliqué. Entonces, ese sería el origen de los terremotos. Y para detallar un poquito más de los terremotos, como ya sabemos ahora cómo se originan, vamos a hablar ahora de hipocentro. ¿Cuál es el hipocentro? Dice, punto interior de la Tierra donde se origina un terremoto, también conocido como foco sísmico. Es decir, en este cubo que yo tengo acá de la imagen, es como un fragmento de la Tierra, es como que si hubiéramos cortado un fragmento del planeta Tierra, y aquí tenemos que aquí fue donde se originó el sismo o el terremoto, y el punto donde se originó, o el punto de choque, se le va a llamar hipocentro. Y este choque lo que va a generar, va a generar ondas de movimiento. Ustedes, por ejemplo, hay algunos, yo me recuerdo unos, para mí es un poco molesto eso, pero hay algunos que cuando terminaban de comer una bolsita de tortillas, lo que hacen es de que acumulan el aire y después con su mano lo aprietan y explota la bolsita, ¿verdad? Pues algo así es. Ese choque hace que se expanda el sonido, digamos, que se expanda ese choque y genere pues unas ondas de movimiento que hace que toda la Tierra pues se pueda mover. Pero el punto donde se genera ese choque se va a llamar hipocentro. Y vamos a ver ahora otro tema, epicentro. ¿Cuál sería el epicentro? El epicentro va a ser el punto donde primero se percibe el terremoto, que es el punto de la superficie más próximo al hipocentro y se encuentra en forma perpendicular a este. Es decir, habíamos dicho que el hipocentro es el punto donde se chocan las placas interiormente. Entonces aquí sería, el epicentro va a ser perpendicularmente, significa que prácticamente, se los voy a tratar de dibujar acá. Digamos, este hipocentro, vamos a dibujar una línea acá, una línea, y cuando hablamos de perpendicular, significa que a través de este punto que se llama hipocentro, vamos a generar otra línea recta hacia arriba. Entonces, esto se le llama perpendicular, que perpendicular significa que son dos rectas que se unen, pero que tienen 90 grados. Entonces, esto es 90 grados. Entonces, el hipocentro es aquí abajo y el epicentro va a ser en la misma posición que está el hipocentro, solo que arriba, ¿verdad? Ya en la corteza. Por eso dice que está de forma perpendicular.
ya está en la parte de arriba. Entonces aquí es el punto del epicentro, ya en la parte superior, ¿verdad? La parte inferior se va a llamar hipocentro. ¿Dudas con lo que estoy hablando hasta el momento? Pueden comentar si tienen alguna duda con lo que he dicho. Si no tienen dudas, vamos a seguir. Dice aquí, tenemos el tsunami. Esta palabra viene de origen japonés, porque es ahí donde se da más comúnmente, entonces ellos le agregaron el nombre de los japoneses, por eso tiene este nombre así como, siempre viene relacionado así. Sí, la verdad que sí suena así como tipo oriental, ¿verdad? Occidental. Entonces dice, es un terremoto cuyo epicentro se encuentra en el océano, no solo causa movimiento de tierra, sino de agua. El temblor origina importante agitación en el océano que se traduce en la producción de las olas gigantes. Entonces, como les decía, ¿verdad? Es como un terremoto, pero debajo del agua. Entonces, acá abajo de los océanos es donde se provoca el choque de las placas tectónicas. Y pues eso hace que ese movimiento o ese choque hace que el agua pues genere el tipo de olas, ¿verdad? Y la consecuencia de esto es de que pueden ser olas muy altas, con una altura pues muy, muy elevada, y ocasione pues grandes problemas en las ciudades que están a la orilla de los océanos o a la orilla de los mares. Entonces, esto sería el tsunami. Y los volcanes tenemos de que son aberturas en la superficie terrestre que expulsan rocas en estado líquido, cenizas y gases. Como les decía, todo esto viene relacionado a lo que yo les explicaba anteriormente. ¿Qué significa? Que los volcanes expulsan prácticamente rocas fundidas, rocas que están derretidas. Entonces, algo muy importante que sí quiero que puedan identificar es de que las rocas o los minerales que están fundidos y están dentro de la tierra se llama magma. Cuando digamos que el magma logra salir al exterior y el oxígeno, es decir, el aire y todo eso le llega a pegar al magma, ya no se va a llamar magma, sino se va a llamar lava. Entonces, cuando está en el interior de la tierra se llama magma, y cuando sale al exterior ya se llama lava, pero porque ya está como que ya lo contaminó el oxígeno, el aire de la tierra, ¿verdad? Entonces ya pierde su consistencia, ya no es tan caliente como realmente es desde el interior. Entonces, magma interior, cuando sale ya es lava. Y puede ser, como es producido o es fuego, ¿verdad? Cuando tiene contacto con el oxígeno, con el aire, se genera lo que es la ceniza y los gases. Eso es, por eso es de que hay algunos volcanes que tiran, digamos, solo cenizas, pero estas cenizas son perjudiciales porque son minerales, por ejemplo, hierro, aluminio o cualquier otro componente o mineral que está dentro de la tierra. Eso sería cómo se origina, por el choque de dos placas tectónicas o por la acción de la fuerza en el interior de la Tierra. Viene muy parecido a lo que es los terremotos, ¿verdad? Por lo tanto, son las manifestaciones externas del ascenso de la magma a la superficie. Entonces, magma es interior y cuando ya sube, pues pasa a ser lava. Aquí tenemos una imagen de cómo sería, pues aquí tenemos el magma, ¿verdad? Como habíamos dicho que el interior de la Tierra, pues es prácticamente muy caliente. Son rocas fundidas. Entonces, aquí hay un choque de movimiento de placas tectónicas. Es este punto, sería el hipocentro, ¿verdad? Y entonces esto sube y genera que desemboque en el punto más alto del volcán. Y esto tiene gases y materiales piroclásticos, magma, o conocido como magma. Y pues la chimenea es el conducto por donde pues, donde va a salir todo esto. Entonces, eso sería el origen de cómo surgen las erupciones volcánicas. Y pues aquí un dato adicional, esto se los agregué nada más por conocimiento popular,
sería de que los volcanes de Guatemala, ¿verdad? Al final hay 21 volcanes, está en toda esta cordillera. Yo creo, esta es la cordillera de la Sierra Madre, creo. Eso se miraba en primaria. Y que tenemos que acá en San Marcos tenemos el Tacaná, que está activo, y también tenemos el Tajumulco, que no está activo. Prácticamente lo que pasa con el Tajumulco es de que está tapado, que como habíamos dicho que el magma son fragmentos o piedras derretidas, no logran llegar hasta la superficie y se quedan estancadas un poco, o sea, no tienen la suficiente fuerza para salir, y con la ayuda del aire pues se enfría esas rocas y prácticamente se queda tapado. Entonces, el Tajumulco es un volcán que no está activo. El Santa María, que está en Quetzaltenango, tampoco está activo. El Santiaguito, este sí está activo. Y pues así tenemos otra serie de volcanes que hay en Guatemala. Al final hay 21, de los cuales el Tacaná está activo, el Santiaguito está activo, el de Fuego está activo, y también el Pacaya, que también está activo. Los demás pues están, no son activos, están tapados. Y otro fenómeno natural sería las inundaciones. Pero vean que nosotros muchas veces asociamos inundaciones con, por ejemplo, agua. Pero veamos qué dice el concepto. El concepto dice acá: fenómeno natural que cubre extensas áreas con agua, barro, piedras. O sea, al final, no solo se trata de agua, ¿verdad? Sino también puede ser barro o piedras, cuando hay un exceso o un aumento mucho de estos materiales. Pero por lo general siempre es agua. Entonces las inundaciones dice que se producen por ascenso rápido y masivo del nivel del agua del mar, la crecida de un río, o también puede ser por las lluvias torrenciales, cuando llueve demasiado, las avalanchas y los deshielos. Los deshielos se da cuando, por ejemplo, hay una erupción volcánica y los glaciares pues empiezan a derretir. Entonces, cuando se derriten los glaciares, lo que hace es que aumenta el nivel del agua. Entonces, ese es un problema a nivel de contaminación global, porque también si nosotros, por la destrucción de la capa de ozono, que es la capa que nos cubre, o que cubre toda la Tierra, de todo el material exterior del espacio, si se está debilitando esta capa, significa que los rayos del sol entran con mucha más facilidad, y esto provoca de que haya mucho más calor, por lo tanto, los glaciares pues están derritiendo. Entonces, provoca deshielo, es decir, se descongela y aumenta el nivel del mar o de los océanos, ¿verdad? Entonces, sí, también puede ser una causa de las inundaciones. Aquí tenemos una gráfica, esta es adicional, de un mapa de Guatemala. Aquí dice, por ejemplo, tenemos dónde se originan más las inundaciones en Guatemala. El color verde va a representar el rango bajo, el amarillo, la mediana, el naranja alta, y el rojo va a significar muy alto, así como las indicaciones que dieron ahora por el presidente, ¿verdad? De todo esto relacionado al COVID. Pues acá los mismos colores se utilizan. Entonces tenemos que las más altas prácticamente aquí en San Marcos está cerca del océano, ¿verdad? O cerca de la frontera con México. Hay una parte aquí roja, aquí tenemos también roja. Las verdes pues casi no son propensas a inundaciones. Y como les digo, las inundaciones pueden ser ya sea de agua o también de rocas, ¿verdad? Entonces, por eso hay secciones acá rojas, porque acá, por ejemplo, todo esto, si nos recordamos de la otra imagen, están todos los volcanes, y los que están activos, pues, expulsan materiales, y ahí pueden provocar inundaciones, no de agua, sino posiblemente de otro material. Entonces, por eso tenemos en rojo toda esta parte de acá, también por los volcanes. Entonces, la amarilla, pues, es más o menos entonces, este sería un gráfico de cómo, pues, dónde existen más inundaciones aquí en Guatemala. Y dice, desastres ocasionados por este fenómeno. ¿Qué es lo que ocasiona este tipo de fenómeno? Dice que ocasiona
destrucción de casas, destrucción de cosechas y propagación de enfermedades. Entonces aquí tenemos que este lugar fue inundado y posiblemente pues las casas se les entró agua, o esta imagen también donde tenemos una cosecha donde fue inundada y pues ya se perdió este tipo de cosecha, ¿verdad? También enfermedades que a través de toda la humedad pues podemos contraer enfermedades. Las sequías tenemos, dice, son largos periodos sin lluvias, todo lo contrario de las inundaciones, digamos, que pueden ser estacionales o casi permanentes. Con el cambio climático, algunas regiones se ven afectadas por sequías extensas e inesperadas. Cuando hablamos de permanentes, estamos hablando de las sequías, hablamos de los desiertos. Los desiertos son prácticamente sequías porque no hay lluvia, no hay ninguna forma, no hay ningún nacimiento de agua, es totalmente seca la tierra. O también puede ser por periodos donde hay momentos donde no llueve, durante un largo periodo donde no está lloviendo. También son afectadas extensas e inesperadas. A veces, pues, hay momentos donde no llueve, no hace nada y uno no se lo espera. Tal vez se puede dar un pronóstico de que de tal fecha a tal fecha no va a llover, pero a veces son inesperadas y pues hay también cosas perjudiciales para la siembra y la cosecha. Aquí tenemos una imagen relacionada también a Guatemala, donde tenemos que las sequías, pues el área de sequía aquí en Guatemala sería toda esa parte que está en cafés. A esta parte cafés, aquí se le conoce como corredor seco. El corredor seco está integrado por las áreas o una parte de las regiones de departamento de Quiché, Baja Verapaz, El Progreso, Chiquimula, Jalapa y Jutiapa. Entonces, toda esta parte es como la tierra ya está muy seca, ya es muy difícil que pueda producir algo por la misma sequía que hay en estas regiones. Entonces dice, la sequía causa la muerte de las plantas y la erosión del suelo que se agrieta con el viento, se pierde el suelo fértil del horizonte superficial. Prácticamente en áreas donde hay sequía no se puede cultivar porque la tierra no es fértil, no produce, entonces es terreno perdido prácticamente, no se puede hacer nada, incluso ni hay agua potable, no se puede vivir, excepto en la ciudad o en las grandes ciudades, por ejemplo en Estados Unidos, Las Vegas o esa región, esa región es desierta, pero implementaron tecnología y los ingenieros de ahí pues utilizaron métodos para poder ser habitable esa región, pero por lo general las sequías o las regiones donde hay sequía no produce, no hay agua, por lo tanto no se puede vivir. Y hay un exceso pues excesivo de temperatura en algunos casos. Entonces, eso sería con respecto a la sequía. Las consecuencias, dice pérdida de cosecha. Otra consecuencia sería desertización de una región, es decir, de que ya no se descarta esa ciudad o esa parte, ¿verdad? No se puede hacer nada con eso, ni habitar, ni cosechar nada. De una vez se descarta esa región. Extinción de la especie. Si no hay vegetación, no hay vida. Entonces puede también provocar la ausencia de vida en esa parte. Pérdida de vegetación, no se puede cosechar. Aumento de incendios. Por la misma resequedad que hay ahí, con los rayos del sol, pues puede provocar un incendio muy fácilmente. Puede provocar incendio fácilmente porque los organismos que están ahí pues están demasiado secos, lo que hace que pues una combustión a través de los rayos del sol pues se pueda dar sin ningún problema. Y por último tenemos lo que es los incendios forestales. Dice, los bosques son regiones muy importantes para la vida en el planeta. Los incendios forestales prácticamente son la causa o la pérdida de árboles. Y los árboles, ¿cuáles son los beneficios de los árboles? Dice, uno de los beneficios de los árboles son purifican el aire, capturan el dióxido de carbono, liberan oxígeno. Cuando hablamos de capturar el dióxido de carbono, significa que el árbol lo que va a hacer es de que
va a capturar todos esos gases contaminantes que muchas veces nosotros mismos los producimos. Dice, liberan oxígeno, o sea que ellos transforman, son como transformadores de oxígeno, ¿verdad? El oxígeno malo lo convierten a un oxígeno pues para poder respirar. Dice, contribuyen al ciclo del agua. ¿Cómo sucede esto? A través de la absorción, la raíz de los árboles absorben la humedad de la tierra y esto hace que pues pueda recorrer sobre toda su corteza y al final el agua que los árboles han absorbido a través de sus hojas pues se van evaporando y ahí es donde surge un ciclo del agua. Por eso dice, contribuyen al ciclo del agua. Regulación de temperatura, nos proveen sombra, ¿verdad? Y un poco de ambiente. Fuente de recursos alimenticios, hay árboles que proporcionan frutas. Hábitat de diversas especies, muchos animales pues necesitan este tipo de hábitat. Fuente de materia prima, es muy usual para fabricar muebles o también cualquier otra situación que nosotros como humanos necesitamos para vivir. Entonces, si los incendios forestales se dan, lo que está haciendo es la pérdida de árboles y los árboles tienen todos estos beneficios, prácticamente son muy esenciales. Dice las causas, verano extremo, ¿por qué suceden los incendios forestales? Verano extremo, descargas eléctricas a través de los rayos, pues puede provocar un incendio en un árbol y puede provocar pues una serie de incendios entre los árboles aledaños o cercanos. Y la erupción de volcanes, como ya les dije que los volcanes pues expulsan material caliente o rocas calientes, todo eso pues, si cerca de un volcán hay un área de vegetación, pues lógicamente va a provocar un incendio forestal. Consecuencias, dice que afectan la capa orgánica e impide la regeneración de la cobertura vegetal. Es decir, de que si en algún lugar se llega a haber un incendio forestal, es muy difícil que se pueda retomar esa vegetación o ese ecosistema que en algún momento había. Entonces, lo importante es evitar los incendios forestales, pero que en algunas ocasiones se van a dar sin que nosotros pues tengamos control sobre ello. Por ejemplo, cuando hay erupción volcánica. Entonces, eso sería, y la lava, pues derrite cualquier cosa, ¿va? Entonces no hay una manera de cómo detenerlo y dejar que avance. Entonces, hay cosas que sí son inevitables. Entonces, terminamos con la clase de hoy. Permítame, ahorita vamos a ver. Kevin, ¿tiene algo que decir? No, profe. Yo le pregunto porque como levantó la mano, dije, de plano quiere decir algo. Pero si no, entonces... No, perdón, profe, me equivoqué. Bueno. Entonces, la tarea, mañana se las voy a publicar. Mañana se va a habilitar, pero les voy a decir cuál va a ser la tarea. La tarea dice que va a ser hacer un ensayo de 1 página o 2 páginas como máximo del tema fenómenos naturales. O sea, del tema que hablamos ahorita, ¿verdad? Entonces, esa va a ser el tema esa va a ser la primera tarea, un ensayo. ¿Y qué es el ensayo? Pues, ustedes no van a copiar solamente, sino lo que van a hacer es interpretarlo con sus palabras, buscar, o según lo que ustedes han escuchado o han leído, lo que escucharon ahorita, o lo que, si vuelven a leer las diapositivas, pues lo que vayan entendiendo lo van a ir interpretando. Entonces, a mí lo que me interesa con el ensayo es de que ustedes, más que todo, no sean tan casaqueros, digamos, sino lo que sí quiero o lo que necesito es de que ustedes empiecen a poder redactar algún tema. O sea, eso es lo que se hace con los ensayos. El propósito de los ensayos es comprobar qué tanto se entendió el tema y también qué tan capaces son ustedes de poder redactar algo. Es como que si ustedes tuvieran una experiencia de su vida y les pasó algo, ¿verdad? Algo divertido o algo triste y ustedes quieran contarlo después. Y cuando ustedes lo vayan a contar, lo van a escribir, entonces, o cuando escriben incluso una carta de amor a alguien que ustedes pues, quieran pretender,
lo que hacen es escribir como un ensayo, porque son palabras que ustedes mismos están generando, o que es dejar plasmado lo que ustedes están sintiendo o expresando o han entendido. Entonces, el ensayo sería eso, de lo que, con sus propias palabras, decirme qué entendieron de todo este tema, ¿verdad? Y va a ser una página como mínimo y como máximo 2 páginas. Si ustedes quieren, le agregan imágenes, ya eso es opcional, va a depender de la presentación que ustedes quieren que se les dé al ensayo. Entonces, esa sería la primera tarea, no está difícil. Y la segunda sería investigación de un desastre natural ocurrido recientemente en Guatemala. Van a investigar, o si ustedes pues también estuvieron presentes en un desastre natural que ocurrió recientemente, lo van a contar, también pueden hacer un ensayo de esto, ¿verdad? O también, como les digo, van a investigar un desastre natural que ocurrió recientemente aquí en Guatemala, o si ustedes lo vivieron, pues también sería excelente que ustedes pudieran describir su experiencia. Y como tercera tarea sería investigar y realizar un plan de prevención para sismos y terremotos. Fui específico en decir sismos y terremotos porque yo considero que, bueno, hay algunos que no son de acá de San Marcos, pero por lo general, sí, el fenómeno natural que sucede más acá en San Marcos y en toda Guatemala son los sismos y los terremotos. Entonces, eso es como que muy frecuente. Entonces, ustedes van a investigar y van a realizar un plan de prevención para sismos y terremotos. O sea, ¿qué recomendaciones pueden dar ustedes y cómo tal vez tratar de protegerse de sí mismos, o algunas recomendaciones para evitar los menores daños posibles cuando suceda un terremoto o un sismo de una alta magnitud? Eso sería la tarea para mañana. Prácticamente mañana se las voy a dejar. Ahorita solo se las comenté para que tengan idea. Y pues mañana la van a tener que realizar. También les comento de una vez de que de una forma de ayudarlos, pero realmente todavía no he visto ahorita en el portal, pero si hay alguno que no ha podido subir alguna tarea de las que se han dejado, le comento de que este fin de semana voy a habilitar sábado y domingo para que pueda subir esas tareas que aún no ha podido subir, de las que ya pasaron, ¿verdad? Por ejemplo, el día de mañana ustedes tienen que entregar la que se dejó la semana pasada. Pero si en dado caso ustedes tienen atrasada una tarea de las primeras que se dejaron, entonces voy a habilitar este fin de semana para que puedan subirles, con la intención de poder ayudarlos. A mí me gustaría que todos pues pudieran ganar y pudieran pues aprobar su grado sin ningún problema, pero también necesito que ustedes puedan aprender. Entonces yo voy a tratar de ayudarlos en la medida que me corresponda, ¿verdad? Pero sí, también necesito que ustedes pues puedan aprender algo o que se lleven algo de lo que se está diciendo de todas estas clases. Y por favor traten de entrar a las clases. Claro, tienen la facilidad de poder verlas, pero creo que si ustedes tienen alguna duda, pues lo pueden comentar de una vez en la clase y pueden hacerlo, pues lo pueden mencionar, pueden salir de la duda, pueden platicar o pueden mencionar cualquier otro inconveniente que tengan. Entonces, eso sería por el día de hoy. No sé si tienen algún comentario, alguna duda del tema. Les dejo el tiempo libre para que puedan preguntar. Si tienen algún inconveniente de la forma como estoy llevando el curso, pues también lo pueden mencionar, ¿verdad? Pueden hacerme alguna recomendación. Yo no me voy a enojar. Creo que si ustedes dicen algo es por beneficio de ustedes y beneficio mío también, ¿verdad? Entonces, si existe algún inconveniente de cómo doy el curso o algo que a ustedes no les parece, pues díganmelo. O también pueden mandarlo por mensaje, ¿verdad? Yo creo que tampoco me voy a enojar con ustedes, sino siempre y cuando tengan la manera de decirlo, porque si lo van a decir de una forma tajante, también creo que no es la manera correcta, pero si lo dicen de una manera adecuada, estamos bien. Entonces, si no hay nada más que decir, lo dejamos por el día de hoy. Espero que les haya servido todo este conocimiento y estamos para servirles. Que Dios los bendiga y
Cualquier cosa me comunica. Nos vemos en una próxima oportunidad. Se cuidan, feliz tarde.